Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Es de 6:20 a 8. Vamos a compartir pantalla. Permítanme. Bueno, ya estamos compartiendo pantalla. Este día vamos a hablar de las sociedades en nombre colectivo y de las sociedades en comandita simple. Son sociedades de personas, ¿verdad? Las sociedades en nombre colectivo están reguladas del artículo 73 al 91. Y como ya hemos platicado anteriormente, las sociedades de personas son sociedades en las cuales, bueno, son sociedades de cuota. Y son sociedades en las cuales la voluntad de asociarse son sociedades en las cuales la confianza personal en la voluntad de asociarse tiene mucha importancia. Y los socios responden solidaria e ilimitadamente. Y así lo establece el artículo 44. El artículo 44 del Código de Comercio, en el cual se establece que la calidad personal de los socios es la condición esencial de la voluntad de asociarse. Así dice. Salvo en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual también podrán participar en su acto constitutivo o en ingreso de nuevos socios otras sociedades mercantiles nacionales o extranjeras. Luego establece en el inciso segundo de esta disposición que su capital se integra por cuotas o participaciones de capital que pueden ser desiguales. Estamos hablando que son sociedades de cuota, por eso. Ahí hay que relacionar en este inciso segundo los artículos 89, el 126, 89, 126, 129, 102, inciso primero, 160 y 164. En este inciso segundo del artículo 44. En las escrituras sociales de estas compañías, los socios deberán declarar las participaciones sociales que tengan en otras sociedades, puntualizando la naturaleza de tales sociedades, el valor de su participación, los derechos de administración y vigilancia que les competan y la clase de responsabilidad que hayan contraído. Este requisito obliga tanto a los constituyentes originales de la sociedad como a todos aquellos que ingresen posteriormente, sea en virtud del traspaso de algún derecho social, sea por haber realizado una nueva aportación o por cualquier otro motivo. La inobservancia de este requisito sujeta al omiso a responder por los daños y perjuicios que cause. ¿Y por qué? Porque acá, como dice el inciso primero, la calidad personal de los socios es la condición esencial de la voluntad de asociarse. Es decir que las personas que conforman este tipo de sociedades de personas son personas que se conocen entre sí y el objetivo aquí es salvaguardar los intereses de la sociedad, ¿verdad? De las sociedades de personas, en el sentido de que quieren saber a qué otros negocios se dedica el socio
para evitar que pueda existir pues una situación en la cual el socio se dedique a los mismos negocios que pueda tener la sociedad y pueda hacer una competencia desleal, ¿verdad? Entonces, por eso está redactado en estos términos el artículo 44. Vaya, pero vamos a ver aquí solo estamos hablando pincelazos de lo que ya hemos platicado. Por ejemplo, el artículo 45 del Código de Comercio establece que los miembros que integran las sociedades de personas responden de las obligaciones sociales ilimitada y solidariamente entre ellos y la sociedad, si ésta es de nombre colectivo, y por el monto de sus respectivos aportes si la sociedad es de responsabilidad limitada. En las sociedades comandatarias simples, los socios comanditados responden en la primera de las formas indicadas en el inciso anterior y en la segunda forma los socios comandatarios. Cuando habla que responden solidaria y limitadamente, estamos hablando que responden por todas las deudas de la sociedad solidariamente e ilimitadamente responden hasta con su propio patrimonio. A eso se refiere el artículo 45. Ahí tienen que relacionar los artículos 127 y el 296. Entonces, acá se regulan excepciones en cuanto a la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Y en el caso de la sociedad comanditaria simple, en cuanto a los socios comanditarios. Vaya, vamos a ver la presentación. Bueno, como les decía, la sociedad comanditaria, la sociedad en nombre colectivo está regulada en el artículo 73 al 91 del Código de Comercio. Del artículo 73 al 91, ¿verdad?, del Código de Comercio. Vamos a ver, yo aquí tengo mi código bien relacionado. Y lo tengo ahí en pantalla para que ustedes lo lean, ¿verdad? Del artículo 73 al artículo 91 está regulado lo que es la sociedad en nombre colectivo. Entonces, esta, como todas las sociedades de personas, es una sociedad personalista. Primero es una sociedad mercantil, porque se dedica al comercio, realiza actos de comercio. Es personalista porque acabamos de leer el artículo 44 que dice que en las sociedades de personas la calidad personal de los socios es la condición esencial de la voluntad de asociarse, ¿verdad? Existe bajo razón social, o sea, su nombre se conforma con el nombre de uno o más socios, y en la que los socios responden de modo ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. Entonces decíamos que ilimitado porque responden hasta con su propio patrimonio, solidariamente porque responden de todas las deudas sociales, ¿verdad? Y pues en una demanda los acreedores pueden entablar la demanda contra un socio o contra todos los socios, porque responden en forma solidaria. Y entonces aquí tenemos cómo se conforma, ¿verdad?, el nombre. Sociedad Colectiva Muñoz López, Sociedad Luis Bustamante y compañía, Sociedad Colectiva Ayala Batres, entre otras. Esto es el ejemplo que yo les estoy poniendo acá. Vamos a leer el artículo 73. El artículo 73 del Código de Comercio. Vamos a buscar acá.
Vaya, alguien que me haga el favor de leerlo. El artículo 73 del Código de Comercio. Buenas noches, Eric. Buenas Lo voy a noches. leer yo. Hágame el favor. Capítulo 3. Sociedad en nombre colectivo. Sección A. Razón social. Artículo 73. La sociedad colectiva se constituirá siempre bajo razón social, la cual se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se les añadirá las palabras y compañía u otras equivalentes. Por ejemplo, entre comillas, y hermanos. Vaya, y ¿Cierto? hermano. Vaya, gracias. Bueno, El artículo 74, que me lo lea otra persona, por favor. Artículo 74. Las cláusulas de la escritura social que eximan a los socios de la responsabilidad ilimitada y solidaria no producirán efecto legal alguno con relación a terceros, pero los socios entre sí pueden estipular que la responsabilidad de alguno o algunos de ellos se limite a una porción o cuota determinada, caso en el cual la limitación de responsabilidad a favor de uno o varios socios implicará únicamente el derecho de repetir contra los socios lo que se haya pagado en exceso. Vaya, entonces, gracias. Estamos hablando que la sociedad en nombre colectivo es una sociedad de personas, una sociedad de cuotas, en donde la responsabilidad de los socios es solidaria e ilimitada. Y su nombre se conforma bajo razón social, es decir, que en el nombre aparece, o en la razón social implica que aparece el nombre de uno o más socios. Y ahí tenemos ejemplos, ¿verdad? Que estamos hablando. Se agrega la palabra y compañía, ¿verdad? U otras palabras similares, y eso implica que es una sociedad de personas y que los socios responden solidaria e ilimitadamente por las deudas de la sociedad, que la sociedad pueda contraer, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son esas características? Bueno, uno es que se conforma el nombre por razón social, ¿verdad? En el caso de las sociedades anónimas, ¿cómo se conforma el nombre? Ya lo habíamos visto la vez pasada. ¿Cómo habíamos dicho? Este se conforma por razón social. Significa que la razón social incluye el nombre de uno o más socios y acompañada la expresión y compañía y hermano. Y en cambio las sociedades de capital, ¿cómo se llama a la conformación del nombre? Silencio total. Ya lo habíamos platicado la vez pasada. A ver, ¿quién recuerda? Ajá. ¿Cómo se conforma o cómo se llama en el caso de las sociedades de capitales? Por ejemplo, la sociedad de nombre colectivo es razón social.
En caso de la sociedad anónima, ¿cómo se llama? De capital variable. No, el nombre. ¿Cómo Vaya, estamos hablando que la sociedad colectiva se constituye bajo razón social, el nombre de la sociedad. ¿Y la sociedad es anónima? A ver, no recuerdan. Y eso se lo voy a Sociedades de preguntar. personas. No, por denominación. Recuérdese, denominación. El nombre de la sociedad anónima se crea por denominación. Y aquí se dan dos tipos de denominación, ¿no? La finalista, la cual en el nombre de la sociedad se establece cuál es el objeto o fin de esa sociedad. Y les decía, la sociedad Zapato S.A.D.C.B., ¿verdad? Y de fantasía, en el cual el nombre no tiene nada que ver. Por ejemplo, Sociedad Bustamante S.A.D.C.B., ¿verdad? No tiene nada que ver con el objeto o actividad a la que se dedica la sociedad. Bueno, la denominación, el nombre se forma libremente. La única limitante es que no sea igual al de otra sociedad existente. En cambio, en el caso de la razón social, se forma con el nombre de uno o más socios y cuando no figura en este nombre el de todos los socios, porque puede ser muy largo, se agrega las palabras y compañía u otras equivalentes y hermanos, etc. Vaya, entonces esa es una de las principales diferencias. Y otra característica es que la responsabilidad es solidaria e ilimitada, ¿va?, de todos los socios. Y así lo establece también el artículo 44, 45. El 45 del Código de Comercio, juntamente con el artículo 74. Vaya. Como decíamos, la razón social se integra con el nombre de uno más socio y se le agregan las palabras y compañía u otros equivalentes. Así dice el artículo 73. Pero hay otra situación acá muy interesante, que cualquier persona extraña a la sociedad que haya figurado o permita que figure su nombre en la razón social, queda sujeta a responsabilidad solidaria e ilimitada, que es la base de la organización y funcionamiento de dicha sociedad. Es decir, que si una persona no es socio de la sociedad y permite que su nombre figure en la razón social, va a responder solidaria e ilimitadamente por las deudas de la sociedad. Y así lo dice el artículo 75. Vamos a ver el artículo 75. Leamos el artículo 75, por favor. Sí, perdón. Léalo, compañera. Ok, gracias, compañero. Artículo 75. Cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social quedará sujeta a responsabilidad ilimitada y solidaria. Vaya, muchas gracias. Vaya, entonces vemos que esas son otra de las características de la sociedad de personas, la sociedad en nombre colectivo. Entonces, aunque usted no sea socio de la sociedad, pero si su nombre figura en la razón social, usted va a responder solidaria e ilimitadamente por las deudas sociales. Y en el artículo 74, que ya lo leímos, ¿verdad? El artículo 74, ahí se establece que no se puede eximir de responsabilidad solidaria e ilimitada a ningún socio. En la escritura social
puede establecerse una cláusula en la cual a un socio se le exima de responsabilidad solidaria ilimitada, pero esta cláusula no va a tener efecto, ante terceros, Sin embargo, los socios pueden estipular este tipo de cláusula solo para que tenga efectos entre ellos. Esto significa que si algún socio se le exime de responsabilidad solidaria ilimitada, este socio va a responder de manera solidaria y ilimitada ante terceros. Pero si ha habido un acuerdo entre los socios de eximirlo de responsabilidad, eso significa que si este socio responde ante terceros con su propio patrimonio, puede repetir, tiene el derecho de repetición en contra de los otros consocios. Consocios serían los demás socios que conforman la sociedad. O sea, los puede demandar y les puede pedir que le paguen lo que pagó por responder de una sociedad, por responder de una responsabilidad solidaria ilimitada ante terceros. Esto es lo que dice el artículo 74, que lo acabamos de leer. Artículo 74. Lo voy a poner acá. Artículo 74 del Código de Comercio. Vamos a hacer esto un poquito para acá. Vaya. Estamos viendo la sociedad en nombre colectivo. Entonces, ¿qué implica la responsabilidad solidaria? Implica que usted va a responder por todas las deudas de la sociedad, por todas las obligaciones de la sociedad, por el 100% de las obligaciones de la sociedad, no solamente por una parte, ¿va? Porque esta cláusula que el artículo 75 dice que no producirá ningún efecto en relación con terceros si a algún socio le eximen de responsabilidad. Es decir, que va a responder solidaria y limitadamente ante terceros por las deudas sociales, sin perjuicio de que pueda repetir contra los demás consocios, ¿verdad?, de la sociedad por el exceso que ha pagado, ¿va?, al haber respondido solidaria y limitadamente ante terceros. Ahora bien, en el caso de la responsabilidad ilimitada, bueno, ahí básicamente estamos diciendo que si con el patrimonio de la sociedad o el patrimonio de la sociedad no es suficiente para responder por las deudas sociales, si el patrimonio no alcanza, entonces eso significa que el socio va a responder con su propio patrimonio en caso de que no alcance el patrimonio social, ¿verdad?, para responder por deudas ante terceros. Y básicamente esto constituye una garantía para los acreedores de la sociedad. Entonces, a eso se refiere. Bueno, acá estamos hablando que cualquier tipo de demanda que se haga se establece en juicio sumario. Y cuando está relacionada con títulos valores es juicio ejecutivo. Vaya, vamos a seguir. Solo quiero ver acá que ustedes deberían de utilizar el correo de la universidad para entrar. Porque como los que me piden permiso para entrar es porque están utilizando un correo particular. Los que entran con el correo de la universidad no necesitan permiso. Vaya, vamos a continuar.
La administración. Bueno, en primer lugar, cuando estábamos viendo el artículo 22 de las sociedades, de la escritura de constitución de las sociedades, ahí estamos viendo que hay un apartado relativo a la administración de la sociedad, ¿verdad? Y entonces, en la escritura social se establece la forma como va a estar administrada la sociedad. Obviamente que esta administración de la sociedad debe de ser, debe estar estipulada en los estatutos, pero los estatutos de la sociedad se encuentran en la misma escritura. Y esto de la administración de la sociedad ya está definido también en el Código de Comercio. Vaya, leamos el artículo 78. El artículo 78 del Código de Comercio. Lo vamos a leer por acá. Aquí está. Alguien que me haga el favor de leerlo. ¿Quién lo lee? Yo lo leo. Hágame el favor. Sección B, Administración. Artículo 78. La administración de la sociedad está a cargo de uno o varios administradores, quienes pueden ser socios o personas extrañas. En efecto del pacto que limite la administración a algunos de los socios, todos son administradores y toman sus acuerdos por mayoría. Vaya, entonces aquí se regula lo que es la administración de la sociedad, que puede ser uno o más socios de la misma sociedad. Y la administración básicamente es la que se encarga del gobierno de la sociedad, ¿verdad? Y acá normalmente puede suceder que los socios, que uno o más socios ejerzan la administración. Y puede suceder también que todos los socios puedan hacer uso de la firma social y actuar en nombre de la sociedad. O puede ser que solamente a un socio se le dé la facultad de firmar en nombre de la sociedad. Y así lo dice el artículo 84. El artículo 84 del Código de Comercio establece que el uso de la firma o razón social corresponde a todos los administradores, salvo que en la escritura se reserve a uno o varios de ellos. O sea que la regla general es que la firma o la representación de la sociedad la tienen todos los socios. Pero lo que sucede normalmente es que se le delega a un socio, a uno o más socios, ¿no? Y entonces, como decimos, por la naturaleza de este tipo de sociedades, responden solidaria y limitadamente, ¿verdad? Por las operaciones que en nombre y cuenta de la sociedad realicen en la gestión y administración de los negocios. Acuérdense que aquí estamos hablando de actos de comercio, que el objetivo de crear una sociedad es realizar actos de comercio, es el lucro, obtener lucro. Y entonces, quien firma en nombre de la sociedad, quien hace uso de la firma social, normalmente son los representantes legales de la sociedad, ¿verdad? Pero acá en las sociedades colectivas, en nombre colectivo, puede que sean todos los administradores que hagan uso de la firma social o uno o más administradores que hayan sido nombrados en la escritura social, ¿verdad? Y entonces, ¿quién firma? Es el representante legal.
Normalmente, en el caso de las sociedades anónimas, el representante legal de la sociedad, el miembro de la junta directiva, es quien firma todo escrito que se dirige a terceras personas o a otras sociedades, ¿verdad? Y entonces el administrador de la sociedad colectiva, ya sea que sean todos los socios de la sociedad o uno o más personas que han sido designadas, son los representantes legales, ¿verdad? Entonces, responden por los negocios de la sociedad, representan a la sociedad. Y entonces lo hacen en nombre de la sociedad por delegación de los demás socios. Porque la sociedad es una persona jurídica y las personas jurídicas son independientes de los socios. Pueden adquirir derechos y obligaciones, tienen los mismos atributos de las personas naturales, pero, o al menos la mayoría de atributos de las personas naturales. Pero quien firma en nombre o quien hace uso de la firma social, lo hace en representación de la sociedad, ¿verdad? Eso se asemeja un poco a lo que es el contrato de mandato. No sé si ustedes ya llevaron derecho civil o han escuchado hablar del contrato de mandato, pregunto. Que tiene dos. ¿Alguien iba a hablar por ahí? Sí, en mi caso ahorita estoy llevando Civil 5 y estoy viendo el mandato. Ajá, licenciado. Vaya, coménteme qué entiende usted del mandato, así brevemente. Por ejemplo, cuando alguien está fuera del país y le brinda un poder a otra persona, para que pueda ejecutar actos determinados. Ajá, ese es un poder, vamos a mandar. Pero acá, cuando hablamos de mandato, a ese es un caso. Estamos hablando del caso de que una persona delega, le da un poder a otra persona para que le maneje los negocios. Y entonces resulta que el mandante le otorga poder al mandatario. El mandatario es la persona que administra los negocios, ¿sí?, para que pueda manejarle los negocios en su representación. Entonces aquí estamos hablando que se asemeja a un contrato de mandato porque los socios han delegado en el mandatario, en este caso en el representante legal, que también es socio, la facultad de poder utilizar la firma social y actuar en nombre de la sociedad. ¿Sí? Eso le iba a decir, o sea que es un mandato prácticamente intrínseco porque siempre se delega a un representante legal, ¿verdad? Sí, ahora en civil se ve, así como lo estoy explicando, el mandato en el sentido de que alguien le da un poder a otra persona, el mandante, le otorga un poder al mandatario para que le administre los negocios. Y en ese sentido está, sin perjuicio de que puedan haber apoderados. Por ejemplo, cuando un abogado representa a un cliente en un juicio, el abogado es mandatario, porque le han otorgado un poder. Pero acá lo vemos desde el punto de vista que está administrando los negocios de la sociedad, ¿verdad? Vaya. Bueno, aquí, a ver, es que esto se me... Permítanme. Vaya. Estamos ahí, ¿verdad? En cuanto a la administración de la sociedad en nombre colectivo. Sí, licenciado, gracias. Vaya, ahora bien, en cuanto a lo que es la constitución de la sociedad, pues, como hemos visto, todas las sociedades nacen a la vida jurídica, se constituyen por medio de escritura pública. Y esta escritura pública se debe de inscribir en el registro de comercio. Y una vez que se inscribe en el registro de comercio, adquiere la personalidad jurídica. O sea que la ley exige dos requisitos
para que la sociedad adquiera personalidad jurídica. ¿Y qué significa adquirir personalidad jurídica? Que se vuelve un ente que puede adquirir derechos y obligaciones y que es independiente de los socios, ¿no? Eso significa. Entonces, todas las sociedades se constituyen por escritura pública, la cual se debe inscribir en el registro de comercio. Y de esa forma adquieren la personalidad jurídica. Ahora bien, también los socios tienen derechos y obligaciones en la sociedad en nombre colectivo. La principal obligación es aportar, ¿vale? ¿Y qué es aportar? Bueno, estamos hablando que son sociedades de cuota. Eso significa que el capital se conforma por aportes en dinero en efectivo. Pueden haber también aportes en especie. Y las cuotas son desiguales, es decir, no es como en el caso de las sociedades anónimas, que el capital está conformado por acciones, ¿no? Y las cuotas son alícuotas, o sea, son iguales entre todas. Y según el número de acciones que usted posee, así va a ser sus derechos y obligaciones. Entonces, acá la principal obligación en las sociedades en nombre colectivo es la aportación, que puede ser en dinero o puede ser en bienes. ¿No? Y pueden haber diferentes tipos de aportes. Aquí se ponen algunos ejemplos. El caso de la propiedad intelectual, artística, industrial, ¿verdad? Como pueden ser también aportes económicos o bienes. Por ejemplo, alguien puede aportar el terreno donde va a funcionar la sociedad, ¿verdad? Es un aporte de un bien inmueble. Pero eso significa que hay que hacer una escritura de traspaso de ese bien inmueble a la sociedad, ¿verdad? En ese sentido, cuando hablamos de aportes económicos, lo vemos como un derecho y como una obligación. La obligación es de aportar, el derecho es que una vez que aporta, usted forma parte de las obligaciones, de los derechos y obligaciones que tiene esa sociedad. Y entonces, desde ese momento usted participa en el gobierno de la sociedad y puede exigir a los demás socios que no han aportado que hagan sus respectivos aportes, ¿no? Ese es el requisito, ¿no? O los requisitos. Entonces, doctrinariamente tenemos 4 tipos de derechos de los socios, ¿no? Los derechos de cooperación, los derechos de control, el derecho a estabilidad y los derechos patrimoniales. Esos son los tipos de aporte o tipo de derechos que tienen los socios, ¿no? En este tipo de sociedades, ¿verdad? Sociedades en nombre colectivo, en este caso, que es una sociedad de personas, y cuando usted forma parte de una sociedad, usted, además que tiene el derecho de aportar, usted adquiere otros derechos, como el derecho de tomar decisiones en el gobierno de la sociedad, decisiones sobre los negocios a que se dedica esa sociedad. Y ahí usted comienza a participar en forma activa de los negocios de la sociedad. Por ejemplo, los socios toman decisiones de contratar personal, de despedir personal, de elegir al administrador, poner un administrador de la sociedad, etc. Vaya, dentro de los derechos de cooperación tenemos el derecho de información. Y este está relacionado sobre todo con el seguimiento de los negocios de la sociedad. Es decir,
está relacionado con las decisiones de carácter administrativo que toma la sociedad. Entonces, el derecho que tiene todo socio de involucrarse en la administración de la sociedad, y si no es administrador de la sociedad, examinar cómo se está manejando esa sociedad, ¿verdad? Ver los papeles, la contabilidad, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque pues sí, tiene inversión, tiene capital invertido en la sociedad, entonces le interesa que sea una administración sana y que la contabilidad se lleve conforme lo señala la ley, ¿verdad? Luego, otro derecho, el de prohibición de concurrencia. ¿Y qué significa esto? Bueno, aquí estamos hablando que los socios tienen prohibido dedicarse a los mismos negocios de la sociedad, ya sea en forma directa o por interpósita persona. ¿Por qué? Porque si ellos se dedican ellos tienen otras empresas o forman parte de otras sociedades que se dedican a los mismos negocios de la sociedad, estamos hablando de una competencia desleal, ¿verdad? Que no es ético. Y a eso se refiere el de prohibición de concurrencia. Es decir, que los socios deben de ser leales a la sociedad y no deben dedicarse a los mismos negocios que ésta realiza, ni en forma directa ni por interpósita persona, porque estaríamos hablando de una competencia desleal y eso está prohibido en el Código de Comercio. Tienen también el derecho de nombrar y revocar. Como les decía, los socios toman decisiones, se reúnen en la junta directiva, en la junta general de socios, y toman las decisiones pertinentes, y ahí pueden nombrar personal, pueden despedir personal, pueden nombrar administradores, etc. Y esto está íntimamente relacionado con el derecho de decisión que tienen los socios en junta general de socios, ¿verdad? Que normalmente se reúnen una vez al mes, y ahí toman decisiones respecto a el manejo de la sociedad, ¿verdad? Y pueden también hacer modificaciones a los estatutos de la sociedad, pueden vender bienes muebles o inmuebles, propiedad de la sociedad. Obviamente que cuando se toman este tipo de decisiones debe existir acuerdo unánime de todos los socios, es decir, debe existir la autorización de los demás socios, porque de lo contrario estamos hablando que no podría un socio de forma unilateral tomar la decisión, por ejemplo, de vender un bien inmueble a la sociedad sin la concurrencia de los demás socios, porque de lo contrario lo que va a pasar es que va a responder solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que le pudo haber causado a la sociedad. Bueno, leamos el artículo 81 y 82. El 81 y el 82, vamos a ponerlos por acá. El artículo 81 y el 82 del Código de Comercio. ¿Quién me hace el favor? Con gusto, licenciado. Artículo 81. El administrador solo podrá enajenar y gravar los bienes inmuebles de la sociedad con el consentimiento de la mayoría de los socios, o en el caso que estas operaciones constituyan
la finalidad social, o sean una consecuencia natural de esta, o se le confiere esta facultad en la escritura social. Vaya, artículo 82. Artículo 82. Salvo pacto en contrario, el administrador solo podrá, bajo su responsabilidad, dar poderes especiales, pero no podrá delegar su cargo. Vaya, fíjense que esto es bien importante. La persona que funge como administrador de la sociedad lo hace en representación de la sociedad, utiliza la firma social y entonces debe de desempeñar su cargo con diligencia. Pero no puede delegar en ninguna otra persona el cargo que ostenta. Puede otorgar poderes especiales relacionados con algunas actividades que no conlleven la administración o el ejercicio de su cargo. Por ejemplo, un poder para presentar un escrito o para presentar una demanda en nombre de la sociedad. Pero no puede delegar en otra persona la función de administrar la sociedad, ¿verdad? Eso lo prohíbe el Código de Comercio. Luego tenemos los derechos de control. Cuando hablamos de derecho de control, estamos hablando de el derecho que tienen los socios de verificar que las operaciones de la sociedad se están llevando en buena forma. Es decir, el derecho que tienen estos de, inclusive, de contratar un auditor para que revise o verifique que las operaciones sociales se están llevando de conformidad con la ley. Y bueno, el derecho de información, del que ya habíamos hablado acá, el derecho de examen de la administración, el de denuncia o reclamación, sobre todo son los socios que no son administradores de la sociedad, ¿verdad? Porque puede haber un socio administrador, dos o más socios administradores, pero no necesariamente son todos los socios. Entonces, el socio que no es administrador, o sea, el administrador es el que toma decisiones en el manejo administrativo de la sociedad, ¿verdad? Entonces, aquel socio que no es administrador tiene derecho a verificar que la administración de la sociedad se está llevando en buena medida y puede inclusive contratar auditores para que auditen o fiscalicen los negocios de la sociedad, la contabilidad, la administración de la sociedad. Y en caso de existir algún inconveniente o se descubra algún mal manejo de la administración de la sociedad, puede inclusive demandar, puede presentar demanda en contra del administrador o administradores de la sociedad. Tenemos también, tienen derecho a nombrar un interventor. Y estos son sobre todo los socios que no son administradores. Es decir, este sería una persona externa que lo contratan los socios que no son administradores para que vigile el manejo de la sociedad, para que vigile la administración. Eso también es un derecho que tienen. Acuérdense que estamos hablando de negocios sociales, cuyo fin principal es el lucro. Y estamos hablando de que son sociedades de personas, de cuota, en donde la confianza personal es el elemento esencial para asociarse. Y también el derecho de aprobar las cuentas que rinden los administradores. Al final del ejercicio deben de rendir un informe. Y entonces lo aprueban o lo desaprueban. Y puede tener consecuencias legales para el administrador, ¿verdad?
Luego tenemos también los derechos de estabilidad. Acá es importante mencionar que en este tipo de sociedades, por ser de naturaleza personalista, normalmente es difícil que se hagan reformas a la escritura de constitución de la sociedad, ¿verdad? Rara vez hay reformas a esta escritura, y cuando se da la necesidad de reformarla, tiene que ser con el consentimiento de todos los demás socios, Entonces, acá, pues, sin perjuicio de que en un momento determinado puedan tomar decisiones, ¿verdad? Debe existir acuerdo unánime de todos los socios para hacer reformas a la escritura social, ¿verdad? Vamos a ver. Hay una situación interesante aquí en el artículo 80. En el artículo 80 del Código de Comercio, en el cual se establecen esto de las decisiones, ¿verdad?, que toman los socios. Establece el caso de los administradores, que puede suceder que en la escritura, en una cláusula de una escritura, se estableció que iba a ser inamovible un administrador, pero en virtud de que no está ejerciendo el cargo en forma competente, pueden todos los socios tomar la decisión de removerlo. Y así lo establece el artículo 80. Cuando en la escritura social se pactare inamovilidad del administrador, podrán los socios, por acuerdo de la mayoría, removerlo. Pero éste tendrá el derecho de exigir que se califiquen judicialmente los motivos de la remoción, la cual será definitiva si se prueba dolo, culpa, inhabilidad o incapacidad. Es decir, la Junta de Socios, la Junta General, puede decidir remover al administrador, pero debe existir un pronunciamiento judicial, ¿verdad? El administrador removido deberá hacer uso de la acción que le confiere este artículo dentro de 6 meses, contados a partir de la fecha de la remoción. Es decir, que una vez que lo han despedido, tiene 6 meses para demandar a la sociedad, ¿verdad?, para que exista un pronunciamiento judicial y se establezca, en el cual se establezca si efectivamente fue ilegal la remoción o ha sido conforme a derecho, porque se actuó en forma negligente, con dolo, etcétera. Ahora, cuando hablamos de derechos patrimoniales, aquí estamos hablando de la causa de la escritura social, ¿verdad? La causa está relacionada con obtener lucro. Ese es el objetivo de toda sociedad, obtener lucro. Entonces, participar en las utilidades que resulten de los negocios a que se dedica la sociedad. Eso es el lucro. También tenemos el resarcimiento de gastos, daños y perjuicios. Cuando los socios han incurrido en ese tipo de gastos y el que les ha causado algún tipo de daño o perjuicio, entonces en esos casos la sociedad está obligada a resarcir. O a la inversa, que el socio le haya causado perjuicios a la sociedad. Entonces en este caso la sociedad puede demandar al socio para que le resarza todos esos daños patrimoniales que le ha causado. Cuando hablamos de derecho de cesión, estamos hablando de la cesión de derechos. La cesión de derechos, aquí estamos hablando que cuando el socio quiere ceder su participación social a otra persona.
Para ello tiene que existir el consentimiento de todos los socios, porque de lo contrario no puede darse esa cesión, porque en primer lugar la persona a la cual le pretende ceder sus derechos en la sociedad debe tener el aval de los demás socios, porque estamos hablando de que debe existir la confianza personal, ¿verdad? En el caso de una sociedad de personas, salvo que en la escritura de la sociedad se haya establecido que es necesario que exista una mayoría calificada, ¿verdad? Pero la regla general es que debe existir un acuerdo unánime de los demás socios. Vaya, aquí estos son los derechos patrimoniales, ¿verdad? El principal es participar en las utilidades. Ahora vamos a hablar de las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Que aquí ustedes pueden leer los artículos del 78 al 87 del Código de Comercio. Bueno, primera obligación, cumplir con el aporte. Esa es la primera obligación que tienen los socios. O sea, si han constituido una sociedad, se obligan recíprocamente y entonces deben de concurrir con sus aportes sociales. Ahí pues tenemos capital suscrito y capital pagado. Habíamos dicho en la clase anterior que al menos debe de estar pagado el 25% del capital, ¿verdad? Y el otro 75% se debe de pagar en un año, salvo que sea superior a $100,000. Entonces se le da el plazo de 5 años. Eso lo leímos en la clase anterior. También los administradores están obligados a darle a conocer a los socios cuál es la situación financiera de la sociedad. ¿Y cómo lo hacen? Por medio del balance y el balance general y el estado de resultados. El balance general refleja la situación financiera de la sociedad en un periodo determinado, en un ejercicio que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Y el estado de resultados refleja las pérdidas o utilidades que ha tenido la sociedad. Entonces, existe la obligación de los administradores de dar cuenta de su gestión y de mostrar los estados financieros conforme lo exige el Código de Comercio, es decir, debidamente firmados y auditados, ¿verdad? Firmados por el representante legal o el administrador de la sociedad, o los administradores de la sociedad, el contador y el auditor externo a la sociedad, ¿verdad? Otra situación que se da en este tipo de sociedades es que se reúnen una vez al mes para tomar decisiones. Hay un consejo, hay una junta general que se reúne una vez al mes. Y acá pues las decisiones que se toman son por mayoría. Bueno, en primer lugar, cuando hay, normalmente en este tipo de sociedades hay uno o más administradores. Todas las decisiones que toman se deben de tomar por mayoría simple. Y si hay empate, pues son los socios los que se involucran, los que no son administradores, y ellos deciden, ¿verdad? Bueno, acá leamos mejor el artículo 85. El artículo 85 del Código de Comercio. Vamos a poner por acá, alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 85. Yo leo, Lick. Hágame el favor. Artículo 85. Los administradores se reunirán en consejo por lo menos una vez al mes
En defecto de estipulaciones expresas, en contrario, las decisiones de los administradores se tomarán por voto de la mayoría de ellos y en caso de empate decidirán los socios. Ajá. El inciso segundo. Sí. Cuando se trate de actos urgentes cuya omisión traiga como consecuencia un daño grave para la sociedad, podrá decidir uno solo de los administradores, en ausencia de los otros que estén en la imposibilidad aún momentánea de resolver sobre los actos de administración. Vaya, entonces, como vemos acá, cuando se ejerce el gobierno de la sociedad, los administradores toman decisiones respecto al manejo de la misma. Y en casos urgentes, también, si son 2 o más administradores y no pueden reunirse, debe tomar la decisión uno solo, sin perjuicio de que pueda responder por los daños y perjuicios que pueda causarle a la sociedad en caso de que la decisión que se tomó no fue la más idónea. Y entonces aquí estamos hablando de que cuando existe empate entre los administradores, pues son los socios los que deciden. Soportar las pérdidas en proporción a lo convenido. Estamos hablando que cuando una sociedad realiza actos de comercio, al final del ejercicio puede obtener utilidades o puede tener pérdidas. Y si obtiene pérdidas, pues todos van a soportar las pérdidas, salvo un tipo de socios. ¿Cuáles socios son los que no soportan la pérdida? En las sociedades de personas. ¿Cuáles son? Los socios industriales. Los socios industriales, que ellos aportan trabajo. Y entonces puede haber uno o más socios industriales. Y estos socios industriales aportan trabajo a la sociedad. Entonces, en la escritura se establece que se les va a dar un pago mensual que se va a deducir de las utilidades de la sociedad al final del ejercicio, cuando se repartan las utilidades. Ellos tienen derecho al 50% de las utilidades también, los socios industriales. Pero cuando la sociedad tiene pérdidas, significa que ellos, como no soportan las pérdidas, siempre no se les va a deducir lo que se les ha pagado y se va a ir a gastos generales de la sociedad, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos de los socios? Bueno, intervenir en la gestión y administración de la sociedad, ¿verdad? Artículos 78 y 79. Y leamos el artículo 78 y 79. Aquí lo tenemos. Alguien que me ayude, por favor. Lo leo yo. Sí, por favor. Artículo 78. La administración de la sociedad está a cargo de uno o varios administradores, quienes pueden ser socios o personas extrañas. En defecto de pacto que limite la administración a alguno de los socios, todos son administradores y toman sus acuerdos por mayoría. Artículo 79. Salvo pacto en contrario, los nombramientos y remociones de los administradores se harán libremente por la mayoría de los votos de los socios. Vaya, entonces ahí estamos hablando que es un derecho de los socios intervenir en la gestión y administración de la sociedad. El caso de la inamovilidad del administrador, ya habíamos leído el artículo 80, que se puede establecer en una cláusula de la escritura de constitución
que no se puede, que no se va que va a ser inamovible el administrador que sea elegido, ¿verdad? Pero en estos casos los socios, por acuerdo de la mayoría, pueden tomar la decisión de removerlo, ya sea porque esta persona no está actuando en forma correcta o porque está incurriendo en perjuicios a la sociedad. Sin embargo, tiene el derecho de demandar judicialmente a los demás, a la sociedad, para que sea un juez el que califique si los motivos de la destitución de la administración se ha hecho de conformidad con la ley. Luego, también este administrador tiene 6 meses para ejercer esa acción. Ya habíamos leído el artículo 80. El artículo 80 es el que establece ese derecho del administrador. Otra situación importante es que los negocios sociales, para tomar decisiones relativas a la venta de activos o cuando hablamos de gravar bienes inmuebles, ¿qué sería gravar un bien inmueble? ¿Qué es gravar un bien inmueble? A ver. Gravar un bien inmueble, ¿qué será? A ver. ¿Qué es gravar un bien inmueble? Pregunto, ¿qué será? Imponer impuestos. Bueno, así parece ser, pero en realidad es hipotecar un bien. Hipotecarlo o darlo en prendas, etcétera, por una deuda. Para eso, en el artículo 81, aquí se establece que el administrador solo podrá enajenar y gravar los bienes inmuebles de la sociedad con el consentimiento de la mayoría de los socios, o en el caso que estas operaciones constituyan la finalidad social o sean una consecuencia natural de esta, o se le confiere esta facultad en la escritura social. Bueno, cuando se graba un terreno, ¿verdad? O se vende, enajenar es vender, ¿no? Salvo que la sociedad se dedica a bienes raíces, ¿no? En esos casos, pues, ahí no necesita autorización el administrador, porque es el giro o actividad principal de la sociedad, ¿verdad? Salvo pacto en contrario, el administrador solo podrá, bajo su responsabilidad, otorgar poderes especiales, pero no podrá delegar su cargo. Ya leímos la disposición, ¿verdad? O sea, el cargo de administrador de la sociedad es indelegable, ¿verdad? El uso de la firma o razón social corresponde a todos los administradores, salvo que en la escritura constitutiva se reserve a uno o varios de ellos. Eso también normalmente se le delega a uno, ¿verdad? A un administrador. Pero puede suceder que todos tengan esa facultad, ¿verdad? Por cuestión de sanidad administrativa, pues es mejor que se le delegue a una persona, ¿verdad? Ahora también el derecho que tienen los socios que no son administradores o que no administran los negocios de la sociedad de poder revisar, ¿verdad? De poder nombrar un auditor para que verifique las operaciones contables, los registros y hacer pues las reclamaciones pertinentes en caso de existir malos manejos, ¿verdad? Ahora bien, los administradores se puede establecer en la escritura de constitución que se les va a remunerar, ¿verdad? Por administrar los negocios de la sociedad, ¿verdad?
¿Quiénes serían los socios capitalistas? ¿O por qué se llaman socios capitalistas? Estamos hablando de una sociedad en nombre colectivo. Fíjense, dice que los socios capitalistas que administren podrán percibir periódicamente, por acuerdo a la mayoría de los socios, remuneración con cargo a gastos generales. ¿Por qué se le llama socios capitalistas? A ver. Buenas noches, Luis. Sí, buenas noches. Creo que son las personas que ya sea aportan dinero, pero no intervienen como en el funcionamiento o en las labores de... Bueno, acá todos los socios, sí tiene razón usted, pero aquí estamos hablando que todos los socios aportan capital, ¿no? Por eso le llaman socios capitalistas, porque aportan. Pero aquí estamos hablando también de los socios que aportan capital, pero que además tienen la función de administrar la sociedad, ¿no? Son administradores que han sido nombrados por los otros socios y entonces se les reconoce, se les paga una remuneración mensual por ejercer esas funciones. En el caso de los socios industriales, ya habíamos hablado, en el artículo 38 del Código de Comercio se establece que los socios industriales no soportan las pérdidas, que tienen derecho al 50% de las utilidades y que además, en el caso de los socios industriales, se les establece una remuneración mensual que se deduce al final del ejercicio de las utilidades, pero cuando hay pérdidas, como no soportan las pérdidas, se van a gastos generales, ¿no? Y no se les deduce nada. Luego tenemos la Junta General de Socios, que es la máxima autoridad de esta sociedad de personas, de sociedad, una sociedad de personas que tiene su propio gobierno, la sociedad en nombre colectivo, y que pues todos los miembros de la sociedad, miren, estas sociedades en nombre colectivo tienen ventajas y desventajas. Una desventaja es precisamente que los socios responden solidaria e ilimitadamente por las deudas sociales, pero eso es una desventaja. Y por eso no son muy llamativas en la actualidad para conformar este tipo de sociedades. Una ventaja es que normalmente son sociedades conformadas por familiares, ¿verdad? Y también que se tiene un mayor control de las operaciones de la sociedad por el tipo de responsabilidad que se tiene, ¿verdad? Pero no hay a veces, pues en la actualidad son pocas las sociedades de personas, porque la mayor parte, o las sociedades que más comunes son las sociedades de capitales, ¿verdad? Y es precisamente por esto, por la responsabilidad solidaria ilimitada. Eso no le llama la atención a nadie, ¿verdad? Pero entre familiares, pues, se perdona, ¿verdad? Entonces, acá hay una Junta General de Socios que son los encargados de tomar decisiones, de deliberar y decidir sobre los asuntos sociales. Y entonces es la máxima autoridad de la sociedad en nombre colectivo. Y ahí es donde se toman la mayor parte de decisiones, cuando se reúnen todos los socios, ¿verdad? Que puede ser convocada por los administradores o el administrador o por cualquier socio cuando se requiera tomar decisiones respecto de un asunto determinado.
Entonces las decisiones se toman por mayoría, salvo que existe una cláusula en la escritura de la sociedad que se establezca otro tipo de voto. También, como decíamos, en las sociedades de personas se da la figura del socio industrial, pero a veces no solo existe un socio industrial, son varios socios industriales, y en esos casos ellos también tienen derecho a representación en la Junta General de Socios y tienen derecho a un voto, al igual que los demás socios. También, como toda Junta General, hay un secretario que es el que redacta las actas y expide las certificaciones, el secretario de la Junta General de Socios. Y bueno, como decimos, las reuniones son para discutir y decidir asuntos propios del gobierno de la sociedad, como nombramiento y remoción de administradores, modificaciones estatutarias, etc. La reserva legal, ya hemos leído, está en el artículo 91 y 92 del Código de Comercio. Es la quinta parte, el 5% de las utilidades netas. Y el límite legal es la sexta parte del capital social. Y esta debe de tenerse disponible o invertirse en valores mercantiles salvadoreños de fácil realización. Así lo establece el artículo 90. Luego tenemos, estas sociedades son bastante similares, ¿ven? Tenemos las sociedades en comandita simple. Estas se regulan del artículo 93 al artículo 100 del Código de Comercio. Ustedes deben de leer las disposiciones porque aquí en la clase es bien difícil leer todos los artículos. Así que ustedes deben de leer las disposiciones. Aquí lo vamos a platicar así en forma general, ¿verdad? Vamos a ir leyendo algunas disposiciones, no todas, ¿verdad? La sociedad en comandita simple también es una sociedad de personas, al igual que la sociedad colectiva, la sociedad en nombre colectivo. La característica principal de esta sociedad es que tenemos dos tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. Los comanditados responden solidaria e ilimitadamente y los comanditarios responden por el límite de sus aportes. Sin embargo, siempre nos encontramos con una sociedad de carácter personalista, de una sociedad de cuota, que existe bajo razón social y que al igual que la sociedad en nombre colectivo, la razón social se conforma con el nombre de uno o varios socios comanditados. Los socios comanditarios no forman parte de la razón social, es decir, si un socio comanditario permite que su nombre aparezca en la razón social, va a responder solidaria e ilimitadamente. Entonces, los que administran la sociedad o los que tienen derecho a la administración de la sociedad son los socios comanditados. Y bueno, los comanditados... Perdón, licenciado. ¿Sí? Dijo que los comanditados, ellos responden ilimitadamente, ¿verdad? Solidaria e ilimitadamente. Los comanditados responden solidaria e ilimitadamente. Y los comanditarios responden por el límite de sus aportes. Y aquí pueden ver ustedes el concepto. Es una sociedad mercantil, personalista, que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales.
y de uno o varios socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Esta es la sociedad en comandita simple. ¿Cuáles son las características de esta sociedad? Bueno, el nombre se conforma por razón social, ¿verdad? Quiere decir que figura, en el nombre de la sociedad figura el nombre de uno o más socios. La responsabilidad es ilimitada y solidaria en el caso de los socios comanditados. Y habíamos dicho que la responsabilidad solidaria significa que responde por todas las obligaciones sociales, por las obligaciones totales de la sociedad. Y los acreedores pueden demandar a uno o más socios. Eso significa que es solidario. Ilimitado significa que si con el patrimonio de la sociedad no alcanza para cumplir con las obligaciones, entonces el socio va a responder con su propio patrimonio. Ahora, los socios comanditarios responden de forma limitada al importe de su aportación. Y estos son conocidos con el nombre de gestores y de socios colectivos, los comanditarios. Entonces ellos responden en forma limitada hasta el importe de su aportación. Sin embargo, eso no le quita el carácter de sociedad de personas, ¿verdad? Y entonces, como decíamos, la razón social de estas sociedades se conforma con el nombre de uno o más socios comanditados, seguidos de la palabra y compañía u otro equivalente, cuando no figura el nombre de todos los socios, ¿verdad? Porque normalmente pues son varios socios, lo que cuando se le coloca el nombre a la sociedad, se le pone el nombre del socio que tiene más aporte, ¿no? Y se le agrega y compañía o y hermanos, etc. Y al final se le debe agregar las palabras sociedad en comandita o sobre abreviatura SNC. Esa es la característica o cómo se conforma la razón social de este tipo de sociedades. Al igual que en el caso de la sociedad en nombre colectivo, estas sociedades se establece la regla que si un socio comanditario que responde por el límite de sus aportes o cualquier persona extraña a la sociedad que permita que figure su nombre en la razón social, va a responder solidaria e ilimitadamente. Y también si en este tipo de sociedades no se está, si en el nombre o en la razón social se omite la expresión sociedad en comandita, eso implicará que los socios comanditarios van a responder solidaria e ilimitadamente también, ¿verdad? Entonces tiene que llevar el nombre de uno o más socios, seguido de la expresión de compañía y hermanos, etc., seguido de las palabras sociedad en comandita o su abreviatura, SNC. Al igual que las sociedades, que todas las sociedades, ¿verdad?, se constituyen por escritura pública, la cual se debe inscribir en el registro de comercio. Todas las sociedades se constituyen por escritura pública y se deben de inscribir en el registro de comercio. Vamos a ver acá, quiero ver, vamos a leer los artículos 93 y 94. Vamos a buscarlos por aquí. Vaya, una persona que me haga el favor de leer el 93 y otra el 94 del Código de Comercio. Ahí lo tienen en pantalla. Háganme el favor.
¿Quién lo lee? A ver, ¿quién me lo lee, por favor? ¿Están por ahí? Artículo 93. Uno del 93 y otro del 94, por favor. Bueno, sociedad en comandita simple, artículo 93. En la escritura constitutiva de la sociedad en comandita simple deberá expresarse quiénes son socios comanditados y quiénes son comanditarios. Al pacto que derogue o limite la responsabilidad ilimitada y solidaria de alguno de los socios comanditados, le será aplicable el dispuesto en el artículo 74. Ajá, el 74 que leímos que sí se establece que a algunos socios se les exime de responsabilidad ilimitada y solidaria, no va, se tendrá por no escrita esa cláusula respecto a terceros, pero sí puede tener efecto entre los mismos socios. De tal manera que si el socio responde por las deudas de la sociedad en forma ilimitada y solidaria, puede demandar a los demás consocios para que le reconozcan los pagos que ha hecho en nombre de la sociedad. Vaya, el artículo 94, por favor. Sí, artículo 94. La sociedad en comandita simple se constituye siempre bajo razón social, la cual se formará con el nombre de uno o más comanditados, y cuando en ella no figuren los de todos, estos se les añadirá las palabras y compañía u otras equivalentes. A la razón social se le agregarán siempre las palabras sociedad en comandita o su abreviatura S.N.C. Si se omite este requisito, la sociedad se considera como colectiva. Vaya. Luego, el artículo 95 establece que el socio comanditario, cualquier extraño a la sociedad que haga figurar o que permita, expresa o tácitamente que figure su nombre en la razón social, quedará sujeto a la responsabilidad de los comanditados, es decir, va a responder solidaria e ilimitadamente. Vaya, vamos a continuar acá. Solo quiero ver aquí. Bueno, vamos a ir un poco rapidito porque ya va a terminar. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los socios? Bueno, en primer lugar, tenemos dos tipos de socios, ¿no? Comanditados y comanditarios. Y ambos tienen la obligación de aportar, ¿no? Aportar en dinero en efectivo o en bienes, ¿no? Ahora bien, los comanditados son los que administran la sociedad. Y en el caso de la cesión, de la participación, los derechos de cesión, es decir, que si yo puedo ceder mis derechos a otra persona, se aplica lo mismo de las sociedades colectivas, es decir, que debe de existir el consenso de todos los socios, porque para admitir un nuevo socio a la sociedad, como la confianza personal es el elemento esencial para asociarse, valga la redundancia, es necesario que concurra la voluntad de todos los socios en forma unánime. Como decíamos, los comanditados son los que administran la sociedad. Los comanditarios no pueden administrar la sociedad. Si realizan operaciones de administración de la sociedad, van a responder solidaria e ilimitadamente ante terceros.
por los negocios de la sociedad en que ellos hayan participado en la administración. Excepcionalmente, ellos pueden involucrarse en la administración, ya sea por muerte o incapacidad del administrador único que pueda existir, y cuando en la escritura de constitución de la sociedad no se previó esa posibilidad. Entonces, en ese caso, puede un socio comunitario administrar la sociedad. Estamos hablando de caso fortuito, fuerza mayor, ¿verdad? Pero van a responder solidaria e ilimitadamente. Y solo pueden administrar o ejercer funciones de administración, en ese caso, por 30 días, por un plazo máximo de 30 días. Pasados los 30 días, tendría que nombrarse, bueno, la sociedad tendría 30 días para nombrar un nuevo administrador, que debe ser necesariamente un socio comanditado, ¿verdad? O una persona que puedan nombrar, ¿verdad? La sociedad. Es como todas las disposiciones de las sociedades colectivas son aplicables a la sociedad, a este tipo de sociedades, ¿verdad? Al igual que las sociedades colectivas, la vigilancia de la administración de la sociedad la pueden ejercer los socios que no son administradores, ¿no? Ya sea en forma directa, o puede suceder también que contraten un auditor. Además, también es aplicable la Junta General de Socios, ¿verdad? Es decir, que se reúnen una vez al mes y que toman decisiones por mayoría. Bueno, aquí sería unánime, salvo que en la escritura de constitución se establezca otro tipo de mayoría. Vale, entonces, aquí tenemos dos tipos de socios. Tenemos los comanditados y los comanditarios. Ustedes van a observar en este momento los deberes de los comanditarios. El aporte que deben efectuar en los tiempos establecidos en la escritura de constitución de la sociedad. Deben responder por cualquier perjuicio que puedan ocasionar a la sociedad en el ejercicio de sus cargos o en el ejercicio de su condición. Su responsabilidad se limita al aporte, al monto de sus aportaciones, y no pueden ejercer actos de administración, porque si lo hacen van a responder solidaria e ilimitadamente. ¿Cuáles son los derechos que tienen ellos? Bueno, participar en las utilidades de la sociedad. Ese es el principal derecho. Y en caso de liquidación de la sociedad, después de pagar todas las deudas, si queda un remanente, pues tienen derecho a la proporción de ese remanente, a la proporción de su capital, o sea, en forma proporcional a su aporte, ¿va? Y bueno, tienen también derecho de verificar o conocer cómo se está llevando la administración de los negocios de la sociedad. Ahora bien, los comanditados, estos son los que administran la sociedad y responden solidaria e ilimitadamente. Ellos, bueno, puede ser uno o más administradores comanditados, y hacen uso de la firma social y tienen la representación legal. Puede ser un socio nada más o varios comanditados, ¿no? Ahí va a depender de cómo se estipuló en la escritura o cómo ellos decidan, ¿no? Aquí, cuando establecen el B, subsidiariamente escutidos los bienes de la sociedad responden ante terceros con sus bienes propios por las obligaciones sociales. Escutidos los bienes hace referencia al hecho de que cuando la sociedad tiene deudas,
inicialmente va a responder con su propio patrimonio, pero resulta que cuando los bienes, el monto, el valor de los bienes no alcanza a cubrir las deudas, a eso hace referencia a discutido los bienes. Discutido los bienes, es decir, que se hizo un valúo pericial de los bienes, se estableció el monto de los mismos y este no alcanzó a cubrir las deudas sociales. Entonces, ahí los socios van a responder con su propio patrimonio, los socios comanditados, ¿no?, por las deudas sociales. Y los derechos igual que que todos los socios de una sociedad, ¿no?, participar de la ganancia, ¿no?, de las utilidades que reporte la sociedad. Bueno, básicamente hemos visto así lo que es la sociedad comandita simple y la sociedad en nombre colectivo. Ustedes deben de leer las disposiciones legales. El próximo miércoles vamos a continuar con las sociedades de responsabilidad limitada. Yo también tengo algunas escrituras sociales, ¿verdad? Vamos a subir un ejemplo de una escritura de constitución de una sociedad en nombre colectivo y ahí al aula virtual, y un ejemplo de una escritura de constitución de una sociedad en comandita simple y de una de responsabilidad limitada, de una sociedad anónima y de una sociedad en comandita por acciones. Ustedes lean las disposiciones del Código de Comercio porque el tiempo pues no alcanza para leer todas las disposiciones. Pero en este momento estamos viendo las sociedades de personas. El próximo miércoles, después de la clase, vamos a tener el segundo laboratorio. Yo lo voy a habilitar de las 8 a las 11:59 para que ustedes lo puedan realizar en una hora. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Todo bien, Lick. Lick mencionó el próximo miércoles. Sí, así habíamos quedado, miércoles. Sí, es que lo estábamos haciendo los lunes, pero el problema es que ese día se vence el plazo para subir las notas y entonces yo tengo que estar esperando ahí por lo del diferido. Así que el miércoles es el laboratorio. Bueno, entonces pasen feliz noche, gracias por su atención. Nos vemos el miércoles con las sociedades de responsabilidad limitada. Y las sociedades anónimas, vamos a ver si las comenzamos. Gracias por su atención, pasen feliz noche. Y no se les olvide que Gracias, licenciado. Bueno. Okay, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Pasen Gracias, feliz noche. licenciado. Bueno.